Capítulo 10. Mi boda. Ni Dalila ni yo pensábamos en el matrimonio. Yo tenía todavía reciente mi experiencia con Alba. Además, Dalila no quería atarse a nadie. Conversábamos sobre los más distintos temas. Uno que nos interesaba sobremanera era la decadencia del mundo árabe, o más ampliamente dicho, del islámico. No llegábamos a explicarnos cómo en muy pocos siglos, 3 o 4, se había hundido el imperio político, la influencia cultural y el poderío económico que representaba el Islam, que durante siglos fue el más poderoso de la tierra. Por el contrario, no había disminuido su influencia religiosa. Al revés, la religión que profesan la mayoría de los pueblos árabes y otros muchos que no lo son se extendía extraordinariamente por la faz de la tierra. Por mucho que he estudiado y analizado este fenómeno, no he llegado nunca a entenderlo completamente. Dalila aducía razones, me intentaba explicar los motivos. Creía que, como ocurrió con el Imperio Romano, los musulmanes se durmieron sobre sus laureles. El ejemplo del reino de Granada, aducía, es una prueba evidente. Los musulmanes se debilitaron porque abusaron del despilfarro, de la molicie, del oropel y de la brillantez que concede la belleza. Ese argumento no me convence, exponía yo. La decadencia árabe o islámica no se inició ni por el éxito parcial y relativo de las cruzadas, que terminarían mal para la cristiandad, ni tampoco con la conquista de Granada, ni siquiera antes con la gran victoria cristiana de Lepanto, ni después con los 2 intentos fallidos de conquistar Viena. Estos fueron fracasos relativos si se comparan con las conquistas de gran parte de Rusia y de Asia por las hordas de guerreros mongoles que en parte se islamizaron creando un imperio inmenso. Dalila intentaba interrumpirme constantemente, pero yo conseguía proseguir. A mi juicio, decía yo, el hecho fundamental fue la caída de Constantinopla en 1453, que permitió que los otomanos dominaran en gran parte la región durante más de 3 siglos. Antes había caído el poder árabe, pero en poco tiempo se consolidó el esplendor turco y el persa. Es decir, que podría hablarse de decadencia musulmana en el oeste europeo, pero no en el este. Y ello sin hablar de la importancia del Islam en el norte y en el este de África. Terminaba mi argumentación. Discutíamos con pasión, con más o menos conocimiento de las circunstancias históricas reales, pero convencidos de nuestros argumentos. Para mí, la decadencia real de los pueblos islámicos se produjo cuando despreciaron la ciencia y la cultura y se hundieron en el fanatismo que se maridó con su sentido fatal de la existencia y su excesiva fe en el destino. Habían sido ellos los que, al paso de sus rápidas conquistas, habían introducido y en algunos casos desarrollado en Occidente los grandes conocimientos y las ciencias de los egipcios, persas, griegos y otros. Durante siglos prosperó la edad de oro del Islam, que se identificó con la educación, la cultura y la sabiduría, mientras que los otros pueblos dominados por el fanatismo religioso cristiano se limitaban a seguir a los musulmanes y a absorber todo lo que ellos asimilaban de otras culturas, inventaban o divulgaban. Pero en poco tiempo se cambiaron las tornas. Los musulmanes murieron de éxito y dejaron en manos de los judíos, griegos o armenios y de algunos cristianos esa ciencia y esa cultura que ellos habían dominado durante siglos. Además, a su vez, fueron ellos los que se dejaron dominar por el fanatismo religioso y mantuvieron, ante la secularización de la mayoría de las naciones, su sistema teocrático. La decadencia, razonaba bien Dalila, era debida básicamente al ostracismo cultural que se autoimpusieron los musulmanes. Como caracoles o tortugas se refugiaron en sus respectivos países despreciando la cultura extranjera. Además, añadía, se prohibió en muchos países toda relación con extranjeros. La relevancia, añadía, que los judíos llegaron a tener en las sociedades magrebíes y otras árabes se debió, entre otros motivos, a que aquellos conocían y dominaban el árabe y al mismo tiempo otros idiomas foráneos y podían actuar como traductores entre indígenas y extranjeros. Así pasábamos las mañanas y muchas tardes. En nuestras bicicletas recorríamos gran parte de la isla de Selandia, donde está ubicada Copenhague. Si hacía mal tiempo o las distancias eran importantes, utilizábamos el BMW. Nos alimentábamos de bocadillos que preparaba mi ama de llaves, bebíamos cervezas y excepcionalmente algún licor danés. Muy de cuando en cuando íbamos a un buen restaurante, o bien yo anunciaba a mi gobernanta que al día siguiente nos quedaríamos en casa y le pedía que nos preparara un buen almuerzo. En esos días que eran,
algunos excepcionales. Estábamos más o menos en la primavera. Después de un abundante almuerzo acompañado por un buen vino, Dálila y yo nos refugiábamos en la cama para dormir una siesta. Al despertar, nos acariciábamos y nos atrevíamos a descubrir nuevos caminos sensuales. Yo, que era consciente de mi escaso conocimiento y capacidad amatorias, me dejaba llevar por Dálila. Así, nos quedábamos jugando como niños mayores durante un largo tiempo. En realidad, disfrutábamos y nos divertíamos bastante en la cama, ya que Dálila imaginaba constantemente situaciones y ponía en práctica ciertas ideas. Recuerdo que en una ocasión compró un colchón de agua que instaló en el dormitorio, ya que quería saber cómo sería hacer el amor en él. Fue una situación cómica y ridícula, ya que yo no me concentraba y, al contrario, me empezaba a marear. En otra ocasión intentó convencerme para que hiciéramos un trío. Ella aportaría al tercero o a la tercera, me decía, pero yo me opuse firmemente porque el tema no me apetecía. Pero a pesar de ello, Dálila prefería pasar el tiempo charlando. Teníamos muchos temas de conversación. Entre ellos, uno que la irritaba mucho era la situación de la mujer en el mundo islámico. Cuando a veces se enfadaba conmigo, siempre sacaba a colación la frase de Averroes sobre el papel de la mujer en la sociedad musulmana. El gran filósofo se quejaba de que las mujeres vivían en estado de servidumbre y que su vida se desarrollaba como la de una planta. Yo no entraba mucho a discutir sobre este tema, ya que generalmente terminaba mal. Yo argumentaba ante terceros, al igual que lo hacen estúpidamente la mayoría de los hombres, que era feminista y que apoyaba las reivindicaciones de las mujeres, pero en realidad, al contrario, en el fondo de mi ser, consideraba que la mujer era inferior al hombre y esto seguramente se me notaba. Una vez le conté la reacción de muchos egipcios que asistieron a la ópera Aida en el Cairo, que había sido encargada a Verdi por el virrey egipcio. No entendían, le dije, la historia del héroe Radamés que llegó a morir por el amor de dos mujeres, Amneris, hija del faraón, y la esclava Aida. Todos ellos habrían optado por casarse con Amneris y tener por concubina a Aida. Me pareció una opinión muy graciosa que no le gustó nada a Dálila. Tienes poca razón y la poca que tienes no vale nada, me espetó con cierto desprecio. Es una frase que utilizaba a menudo. Especialmente se enfadaba cuando entre mis argumentos introducía el papel de la mujer como madre. Ella se enfadaba y protestaba. Sí, y además de ser madre, debe ser una planta, me decía. Me repetía una y otra vez que ella se sentía reencarnada por la escritora inglesa Virginia Woolf, defensora del feminismo y lesbiana, pero que amaba a su marido con el que fue feliz durante su largo matrimonio. Al final de su vida enfermó psíquicamente y se suicidó. Dálila citaba a menudo ideas o pensamientos de Woolf, y especialmente cuando decía que no hay barrera ni cerradura que se pueda imponer a la libertad de mi mente. Me decía Dálila que entendía mi pasión por la lectura y por mis trabajos literarios, ya que había leído que Virginia decía que escribir constituye el placer más profundo, que te lean es solo un placer superficial. Ainsi de suite. Yo creo que, más o menos con nuestras limitaciones, éramos relativamente felices, aunque yo me daba cuenta de que cada día mi dependencia de Dálila era mayor. Solo contaba ella para mí, ya que yo no frecuentaba ni a mis amigos, que, la verdad, eran pocos, ni me preocupaba casi nada de mi gran proyecto. Casi había olvidado a Alba. Viajábamos a menudo a lugares cercanos, no solo en Dinamarca, sino también en Escandinavia. Fuimos varias veces a Estocolmo y a Gotemburgo y, por supuesto, a las ciudades costeras suecas. En todas ellas busqué y obtuve nuevas figuras de rinocerontes. Mi colección aumentaba rápidamente. Además, cruzamos en varias ocasiones en barco la distancia que separa Copenhague de Oslo. La llegada a esta capital por mar, esquivando cientos de islas, es algo impresionante. Una vez nos acercamos a ver los fiordos de Bergen. Disfrutamos allí durante 3 días. La gerente del hotel donde nos alojamos era chilena. Nos contó su huida de su país en tiempos de Pinochet y cómo, por una serie de curiosas circunstancias, había conseguido asilo en Noruega y trabajo en el hotel. Por cierto, nos señaló con su amable acento chileno que teníamos dificultad en entender que era la primera vez que no llovía en Bergen durante 3 días seguidos. Por otra parte, comprobamos cuán similares son los 3 países escandinavos que han tenido muchos años de historia común.
Bajamos desde la capital danesa a varias ciudades alemanas como Kiel, Lübeck, Hamburgo y Berlín. Muchas de ellas, junto con otras ciudades del norte europeo, habían formado parte de la Liga Hanseática, la antigua Federación Comercial y Defensiva, principalmente de ciudades alemanas que aún están unidas por su prosperidad y su desarrollo económico y artístico, ¿no? Pasamos 2 días muy entretenidos en la isla de Bornholm, en el centro del Báltico, donde abundan las iglesias luteranas redondas pintadas de blanco. En una de sus fábricas de vidrio, Dálila me sorprendió con el regalo de un rinoceronte de vidrio que los operarios realizaron sin que yo me diera cuenta durante nuestra visita a la fábrica. A pesar de todas las peripecias sufridas por mis figuras y de mis relaciones con Dálila, mantengo, con mucho apego, este rinoceronte en mi casa de Copenhague. En definitiva, fue una época, como he dicho, relativamente feliz, posiblemente la mejor de nuestra complicada relación, pero inesperadamente llegó la noticia que deslavazó nuestro sosiego. El padre de Dálila, que seguía con enorme interés la situación política de su país, llegó a la conclusión de que ya no existía allí peligro de desestabilización. Ya no había riesgo de golpe de Estado, así que decidió, por supuesto sin consultar a su mujer ni a su hija, volver a la madre patria, y ello con carácter inmediato. La tarde que le anunció su decisión a su hija, ésta, enormemente alterada, se presentó sin avisar en mi casa. Sin decirme el motivo de su pesar, lloró durante un tiempo. No pienso volver, no pienso volver, decía sollozando. Al final, después de mi demanda de explicaciones, me las dio. No quería retornar a su país. Era feliz en Dinamarca y en Europa. Me confesó que me quería y que no podría vivir sin mí. Todo ello me satisfizo enormemente. Después de mi fracaso con Alba, había llegado a la conclusión de que nunca había querido ni querría a ninguna mujer. Creo que yo no estaba enamorado de Dalila, pero la verdad es que estaba muy a gusto a su lado. Con bastante convicción le prometí que buscaría una solución para impedir nuestra separación. Esa noche decidí lo que tenía que hacer, casarme con ella, con o sin la autorización de su padre. Lo primero que debía hacer era proponérselo a la interesada. La llamé por teléfono. Escúchame bien, le dije, y medita tu respuesta antes de contestarme. La solución es, nos guste o no nos guste, el matrimonio. Dalila tardó pocos segundos en contestar. Antes de hacerlo le pregunté, ¿has reflexionado bien tu respuesta? Sí, me contestó. Estoy de acuerdo. Nos casaremos. Pues muy bien. Mañana pediré tu mano a tu padre. Tan pronto como cuelgues, dile que le ruego que me reciba para un asunto muy urgente a las 12 del mediodía. Si no me vuelves a llamar, es que está conforme. Si es así, mañana iré a tu casa hacia las 12 menos cuarto. Tenme preparado un gin tonic con mucha ginebra y mucho hielo. Tendré que tomarlo antes de hablar con tu padre. No me volvió a llamar. Así, al día siguiente, a la hora propuesta, fui a su casa. Me tenía preparado el gin tonic. Como sabe que no puedo tomar alcohol sin comer algo, me había preparado también unas almendras tostadas que me encantan. Se acercó a mí, me besó y me dijo, me divierte mucho ser tu esposa. Creo que lo pasaremos bien. Nunca te engañaré, pero no te seré fiel. Tú podrás hacer lo mismo, pero recuerda que nunca te mentiré y debes prometerme que tú, asimismo, nunca lo harás. Asentí y brindé. Por mi infiel esposa, declaré sin saber muy bien lo que decía. Cuando terminé la bebida, pasé al despacho de su padre que me estaba esperando. Hablando en árabe clásico, le saludé con mucho respeto y le agradecí que me recibiera a la hora solicitada. Monsieur Turquí, le dije, sé que ha decidido usted volver a su país, es su decisión y nada tengo que decir sobre ella, pero sí debo informarle de que me perjudica enormemente, ya que ello supone que su hija vuelva con usted. Los dos estamos enamorados. Nuestra separación nos hará sufrir enormemente, así que hemos decidido casarnos. Como usted sabe mejor que yo, Dalila es una mujer muy independiente y como divorciada no necesita su aprobación. Dije esto último sin total conocimiento, pero con gran convicción. Pero ambos, como le respetamos a usted considerablemente, deseamos contar con ella. Es evidente que me había aprendido bien mi alocución. Creo que usted sabe bien quién soy yo, proseguí. Tengo ascendencia cristiana, ya que mi madre, aunque siria, es católica, pero también tengo, por parte de mi padre, sangre musulmana, turca y argelina. Poseo una sólida formación árabe y académica. Creo que usted sabe que estudié en la Facultad de Derecho de Beirut
y que he sido profesor de Derecho del Oriente Próximo en una école que depende de la Sorbona. Además de en Beirut, he estudiado en El Cairo, Montpellier y París. Me he especializado también en Derecho Romano y soy miembro del Colegio de Abogados de Beirut. Hice una pausa y seguí. Él parecía dispuesto a no interrumpirme. Por herencia, que no por mérito. Soy muy rico. Todo lo anterior lo digo sin soberbia alguna y solo para recordarle que soy una persona respetable y que tanto como usted formo parte del mundo islámico, a pesar de no ser musulmán. Lo que para usted, su hija y yo, no tiene mayor relevancia, ya que los tres somos agnósticos, aunque respetamos profundamente al Islam. Y usted sabe también que el hecho de que no sea musulmán no impide, de acuerdo con el Corán, que yo me case con su hija. El padre de Dalila me escuchó con toda atención y creo que con cierta admiración y respeto. Yo mismo me sorprendí de mi argumento y de mi exposición. Estimado Abel, dijo Faruk Turki, no hace falta que me recuerde quién es usted. Sé que es una persona respetable, culta y adinerada. Difícilmente ningún padre puede encontrar mejor marido para su hija, más aún si es divorciada, así que cuenta con mi aprobación. Yo no tengo nada contra ese matrimonio y, como usted dice muy bien, se hará quiera yo o no. Así terminó su discurso. Al final nos deseó toda la felicidad posible. Tanto Dalila como yo pensamos que lo mejor era que procediéramos a la boda sin retraso alguno. Pregunté a Lars Clausen cuál era el camino más rápido, y ante mi sorpresa me dijo que él mismo, como notario, aunque fuera excedente, nos podía casar, que fue lo que hicimos en menos de una semana, sin avisar a mi madre ni a mi hermana, una vez que preparamos todos los documentos necesarios. Fue un 12 de diciembre de 1975. Nadie asistió a la boda salvo Soren y mi ama de llaves, que actuaron de testigos. Nos fuimos de viaje de novios a Francia. Eufórico ante mi boda y feliz con mi mujer, al año siguiente compré en la capital francesa, con la ayuda y asesoría del notario, un magnífico piso dúplex exterior de unos 300 metros cuadrados y muy luminoso en los pisos cuarto y quinto de un elegante inmueble en el barrio de La Madeleine, uno de los mejores de la ciudad. La primera planta comprende un espectacular salón y comedor con una cocina muy amplia. Además, tiene 3 habitaciones más con sus respectivos aseos. Esta planta cuenta con 3 balcones al exterior. La segunda planta, que es el ático del inmueble, dispone de una terraza estupenda de unos 30 metros y 4 amplias habitaciones y 2 aseos. Desde entonces vivo aquí. En cuanto me di cuenta de que Dalila no era capaz de ocuparse de la decoración y amueblamiento del piso, encargué a un profesional que realizara, de acuerdo con mis deseos y planteamientos, la decoración de la casa. Instalé la colección de rinocerontes en la segunda planta, en 2 habitaciones conjuntas. Todo quedó estupendo. Como me faltaba un piano, me fui a comprar uno a la tienda de Steinway, que creo que fabrican los mejores pianos del mundo. Habida cuenta de que no quería que fuera demasiado grande y a mí el de pared no me gusta mucho, el vendedor me propuso y acepté uno pequeño de cola al que curiosamente llaman miñón y que no mide más de 1,30 metros. Así, en menos de 3 años ocurrió que heredé una fortuna inmensa y tuve relaciones con 2 mujeres extraordinarias. Me casé con una de ellas, me hice propietario de 3 viviendas excelentes que adquirí en Tel Aviv, Málaga, de la que hablaré en su momento, y París, que añadí a la impresionante mansión que heredé de mi tío en Copenhague. Todas cuentan con un piano. Mi fin de etapa, pues, fue vivir en París, lo que había soñado siempre. Lógicamente, mi vida cambió. Dalila y yo empezamos a vivir en París hacia marzo de 1976. Como no podía hacerlo sin el apoyo diario, constante e inteligente del notario Clausen, ya que era enorme mi dependencia de él, le rogué que hiciera otro tanto y que se viniera a vivir a París. Le aseguré que todos los gastos que se ocasionaran por el cambio de domicilio correrían por mi cuenta. Además, le prometí un aumento de su sueldo. Ante estos sólidos argumentos, tomó la decisión lógica de seguirnos, junto con su hijo Soren, que acababa de cumplir días atrás los 24 años. Alquilaron un bonito apartamento cerca de mi casa. ¿Qué más se puede pedir a la vida que vivir en París? Tener una bella e inteligente esposa, contar con la ayuda de un notario por secretario, tener una maravillosa colección de figuras de rinocerontes y disponer de un magnífico patrimonio. Así, había casi abandonado mi pesimismo y era bastante feliz, aunque me faltaba dedicarme en serio a mi proyecto. Pero pronto las cosas cambiaron.